Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Para Opinar, aquí en Mega Noticias Querétaro, en el canal 151 de su sistema Mega. Tengo unos invitados de lujo, como cada noche nos esforzamos por conseguir a las voces que realmente son trascendentes en las temáticas que nos interesan a las queretanas y los queretanos. Y saludo con muchísimo gusto esta noche a mis tres invitados que van a opinar sobre el tema del agua. Inicio con Gabriel Ballesteros, quien es un especialista en el tema urbanístico. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Diana? Gusto saludarte. Saludo con muchísimo gusto también al diputado local por Morena, Eric Silva. Diputado, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Diana? Muy buenas noches. Un enorme saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Enrique Uribarren, usted ya lo conoce, un gran colaborador aquí de Mega Noticias. Él es vocero del presidente del Observatorio Ciudadano por el Medio Ambiente. Mi querido Enrique, bienvenido. Mi estimada Diana, un placer como siempre y desde luego un saludo para todas las gentes que nos ven y desde luego para quien me acompaña en la mesa, Eric, Gabriel, muy buenas noches. Y si me lo permites, voy a iniciar contigo, Enrique. Vamos a jugar al mundo idealista, ¿no? Has sido muy oral, has sido una persona muy comprometida y yo, desde que te conozco, que estás aproximadamente unos 5 o 6 años, siempre has estado muy comprometido en el tema del medio ambiente y particularmente en el tema del agua. Digo, somos idealistas porque nos vamos a permitir soñar unos instantes. ¿Qué tipo de iniciativa o qué tipo de marco normativo se necesitaría o qué tipo de principios tendrían que cumplirse para realmente tener un cambio en el manejo hídrico en el estado de Querétaro, Enrique? Pues mira, Diana, con todo gusto, y yo creo que pues faltamos un poquito de un idealismo real. ¿Y por qué digo idealismo real? Porque finalmente ya hay una iniciativa que por primera vez pone en Querétaro a una ley de aguas para el estado, porque como tú darás cuenta de ello también, yo siempre he insistido que hoy no tenemos ley de aguas en Querétaro, seguimos siendo el único estado de la República que carece de una genuina ley de aguas, y esta iniciativa viene a subsanar en buena medida esa carencia de una genuina ley de aguas. Y algunos aspectos, diría yo, que entran dentro de esto ideal, que están enmarcados en la iniciativa que hoy se ha presentado en el Congreso. Lo positivo, diríamos, es que por primera vez coloca de manera correcta el derecho humano al agua como un eje rector de toda la ley. Otro aspecto muy importante que no estaba considerado antes es que por primera vez se incorpora la participación social de manera real, no decorativa, no ficticia, como venía siendo en la actualidad, sino que ahora en lo que se propone habría una participación real por parte de la sociedad. Un tercer elemento que creo que es importante, que venimos insistiendo desde hace muchos años, el que se incorporara el principio de sustentabilidad, pero visto desde el ámbito de las cuencas, que en el caso de Querétaro tenemos 2 cuencas y desde ese ámbito se está contemplando, además de que por primera vez se habla de la economía circular, tomando como un eje rector también de manera importante en esta iniciativa. Se reconoce a los sistemas comunitarios, no se les deja al margen como se les venía haciendo, y bueno, por una parte, pues también como toda buena ley establece los de control, acción, era robusta, de tal suerte que creo que en este sentido, hablando también de los ideales, en buena medida se ven plasmados en esta iniciativa que hoy nos han presentado. Como decía un programa de hace algunos años, ¿no? Se vale soñar. Y quiero hacer un poco de memoria, diputado Eric Silva. Tengo muy presente el año pasado cuando se presentó en el Congreso local este proyecto hídrico del sistema Batán Agua para Todos, un proyecto que presentó el gobernador del estado el año pasado. Y me acuerdo haber seguido muy a detalle la sesión en donde se presentaba este proyecto a las diputadas y los diputados de todos los partidos. Y recuerdo que fuiste muy crítico, que hiciste
hiciste muchas preguntas, que pusiste muchos temas en la mesa. Me parece que nunca hubo respuesta a muchas de las preguntas que se hicieron en aquella sesión. Pero bueno, este proyecto ya no se hizo. Sin embargo, mucho del trabajo que se vino haciendo, que se ha venido haciendo desde entonces, con estos acercamientos con los colectivos, con académicos, con científicos, con gente de a pie, me parece que se ha logrado conjuntar para esta iniciativa. Hay mucho trabajo detrás, diputado. Ese es mi sentir y mi percepción. Sí, claro, bueno, como ya bien lo mencionaste, Diana, y tienes toda la razón, el tema hídrico en el estado de Querétaro pues no es un tema nuevo, es un tema que ya se ha venido discutiendo años atrás incluso. Y bueno, claramente cuando tuvimos esa discusión aquí en el Congreso referente a la iniciativa de decreto, que era lo que venía siendo el sistema Batán, que ojo, nosotros en esta ley sí seguimos contemplando el tema de la reutilización del agua. No es que le cerremos la puerta al reuso del agua, sino simplemente creemos que no debe de ser para consumo humano. Pero bueno, cuando nosotros estábamos precisamente debatiendo este decreto, que era el Batán, este sistema de renovación o reutilización de agua, pues sí, logramos tener ese acercamiento con muchos, pues de cierta manera, colectivos, pues científicos incluso, por ahí nos pudimos acercar con personas que son parte del sistema de investigación, nos acercamos con académicos, ambientalistas, biólogos, de todo tipo de personas, ¿no?, que conjuntaron estos esfuerzos en aquel entonces para discutir si veíamos viable o no veíamos viable el tema del Batán, que como bien lo mencionaste, nosotros le preguntamos aquí muchas cosas en aquel entonces pues a los encargados de este proyecto, y que bueno, al día de hoy seguimos esperando que nos contesten, ¿no? Pero bueno, ese ya no fue tema. A partir de ahí nosotros comenzamos a trabajar todavía más arduamente precisamente en la construcción de esta nueva ley de aguas. Entonces el día de hoy es una ley que, como ya bien lo mencionó hace un momento el compañero Enrique, pues más que nada es una ley sí muy completa, es una ley que consta de 11 títulos, en donde pues sí contemplamos ya muchas otras cosas que no vienen en la actual ley. La actual ley no es una ley de aguas, la actual ley es una ley de prestación de servicios nada más, y que bueno, que como todos ustedes lo saben, pues lo único que hace es pues hablar de cómo vamos a suministrar el agua en Querétaro, pero no hablan de todo lo demás. Entonces, en conjunto con 13 colectivos hasta este momento y con varios académicos especialistas en el tema, pues fue que se construyó esta iniciativa, la cual el día de hoy se pone en la mesa, la cual el día de hoy se pone a escrutinio de todos para que lo puedan revisar. Y bueno, pues sabemos que toda ley pues es perfectible, estamos abiertos claramente a poderlo discutir, y es por esto que también estamos convocando al tema del Parlamento abierto, ¿no?, en donde esperamos pues todos aquellos que tengan alguna puntualización, alguna situación, pues tengan a bien venir y lo discutamos. Ojo, no estoy diciendo que esta ley tenga que pasar así como está. No, vamos a discutirla, vamos a platicarla y vamos a ver los distintos puntos de vista. Pero el día de hoy, pues sí tenemos, pues de cierta manera te puedo hablar de prácticamente pues 12 puntos en los que podemos resumir esta ley, y que bueno, creo que van a venir a ayudar y a subsanar este problema que tenemos en el estado de Querétaro, en donde estaba viendo, por ejemplo, cifras el día de hoy de la INEGI. Todavía tenemos más de 191,000 personas aquí en el estado de Querétaro que al día de hoy no cuentan agua en sus domicilios directamente. Entonces, esos son los retos que tenemos, y bueno, eso es lo que nosotros desde nuestra trinchera vamos a tratar de poder abonar. Y bueno, en eso estamos en este momento, mi estimada Diana. Vamos a retomar más adelante el tema del Parlamento abierto, porque creo que es importante que la gente lo conozca y sepa que tiene la posibilidad de participar. Y quiero ir con Gabriel Ballesteros. Él no pertenece a ningún colectivo, tampoco actualmente está en el funcionariado público, pero ha tenido experiencia en la toma de decisiones y en la gestión de temas que tienen que ver con los proyectos hídricos, y también con temas de urbanística y de proyección de este tipo de temáticas. Gabriel, ¿pudiste ver un poco acerca de qué va la iniciativa? ¿Cuál sería tu análisis de lo que pudiste conocer? Muchas gracias. Pues primero saludo aquí a mis contertulios y comentaría yo que le he venido dando seguimiento desde la academia a todo el proceso desde hace ya pues varios años, pero particularmente los últimos meses,
que pues vino el tema del Batán, al que yo entre broma y broma digo que le agradezco mucho a quien lo presenta para darnos la oportunidad de hablar del agua de una manera completa, ¿no? Nos permitió ese debate. Y luego, pues la gran participación que ha tenido el público en general, el sector académico, el sector de los organismos no gubernamentales, pues ha sido determinante. Hay 3 o 4 cosas que me parece que han sido muy buenas que salieran a la luz. La gobernanza del agua, el modelo de gobernanza, la gestión de la toma de decisiones es un elemento determinante, transparentarlo, quitarle esa opacidad que hoy tiene y que ha sido, pues a mi manera de ver y desde la experiencia profesional, pues quizá el gran problema. Primero, pues un ritmo de crecimiento que no coincide con el proceso de inversión en obra pública, que no coincide con el ejercicio de desarrollo del mantenimiento de la infraestructura, pero adicionado con otros problemas ya existentes del estrés hídrico natural de una zona que así lo señala, y adicionalmente un problema de naturaleza administrativo que ha permitido que se haga una convulsa conjunción de cosas que pues presentan hoy en día una crisis en todo el sector y el problema que están abordando desde la legislatura con esta perspectiva, los 8 puntos que señaló el diputado, que señalaste, diputado, hace algunos meses en una rueda de prensa que a mí me pareció muy, muy clara cuando más o menos en el momento que ya se daba conclusión al tema del Batán. Y creo que todos esos puntos están ahí en la mesa para que se tomen en consideración. Y lo más bueno de todo esto es que el programa hídrico que está preparando desde otra parte la Comisión Estatal de Aguas a través del Consejo Estatal que está formado, pues curiosamente aborda el tema de esos 8 puntos de la gestión del agua. Uno de los más importantes, y yo lo dejaría hasta aquí para otro comentario quizá, es el tema de las concesiones. No podemos concesionar algo o fragmentar algo que todavía su núcleo no está determinado, no está concluida su modelación. Entonces creo que tenemos varios problemas organizacionales, jurídicos y bueno, al mismo tiempo y de manera obligada a reformar el Código Urbano, porque si no, pues vamos a dejar mocha la estructura de todo el sector. Y qué bueno que trajiste esos temas a la mesa, Gabriel. Con eso voy a retomar después de la pausa el tema de la presentación del plan hídrico, de la promesa de una presentación final de lo que será el plan estatal hídrico para Querétaro y, por supuesto, también lo que se tiene que hacer en el marco de los códigos urbanos para que realmente haya un eco positivo y afirmativo y una incidencia política en el cambio de visión del manejo y uso del agua. Vamos a hacer una pausa en Para Opinar y ya volvemos. Tener tus 4 apps de streaming preferidas por solo 299 pesos al mes, sí se puede. Con Streaming Plus de Mega, conectados por la pasión. La noticia no solo se ve, también se comparte. En Mega Noticias Querétaro estamos contigo en cada plataforma. Síguenos en Facebook para mantenerte informado. En Instagram para ver la noticia en imágenes, en X para enterarte al instante y en TikTok para revivir la información de una manera diferente. Mega Noticias Querétaro, la noticia donde tú estés. Para opinar, distintas voces analizando los temas que nos importan. Seguridad, salud, servicios públicos y movilidad. Diferentes puntos de vista con un mismo objetivo, que estés bien informado. Para opinar, todos los jueves, 21 a 30 horas, canal 151 de tu sistema Mega. La información cambia en segundos y nosotros estamos ahí. En Mega Noticias Querétaro te llevamos las noticias que impactan a nuestro estado. Puedes consultarlas cuando quieras. Entra a nuestro portal y encuentra actualizaciones al instante, cobertura local y los temas que marcan la agenda. Y si te perdiste nuestro noticiario, también puedes verlo en nuestro portal meganoticias.mx/Querétaro. La noticia también en línea. Visítanos. Mega te consiente. Escanea el QR y conoce todas las promociones que tenemos para ti. Mega te consiente.
Estamos en Para Opinar platicando con el diputado local de Morena, Eric Silva, con el presidente del Observatorio Ciudadano de la Defensa del Medio Ambiente en Querétaro, Enrique Uribarren, y estamos platicando también con Gabriel Ballesteros, un académico especialista en el tema urbanístico, acerca de esta iniciativa de una verdadera ley de agua para Querétaro. Y nos íbamos a la pausa con lo que decía Gabriel sobre este plan hídrico que se presentó en enero por parte del Consejo Consultivo del Agua, que era un borrador. Y la molestia por parte de muchos colectivos, por muchos grupos ambientalistas que no fueron incluidos y que no fueron invitados a una invitación expresa a participar. Sin embargo, pues este grupo de ambientalistas, de colectivos, sí están colaborando o sí han colaborado con la iniciativa a presentarse. Ese es un punto importante a mencionar. Y también el tema del código urbano que dejaba Gabriel en la mesa. Diputado, ¿por qué es importante hablar de este plan que presentó el gobierno estatal? ¿Hay una colaboración, una concordancia? ¿Ha habido un acercamiento también con el Consejo Consultivo? ¿O pues son meras coincidencias de lo que mencionaba Gabriel en este trabajo hacia esta iniciativa? Bueno, en este caso yo creo que el compañero Gabriel tiene toda la razón. Creo que estos son puntos que, independientemente de desde qué ámbito se aborden, es lo que Querétaro necesita. Y yo creo que independientemente de la trinchera de donde se esté trabajando, todos tenemos que converger en estos mismos puntos. O sea, si estamos hablando de un verdadero plan, una verdadera estrategia hídrica, yo creo que no podemos dejar ninguno de estos puntos fuera. Y yo creo que eso también lo entiende el Consejo Consultivo. Y yo creo que en ese sentido, a mí sí me gustaría, comentar, expresar que la Agenda 2030, digo, en el marco de mi comisión, que yo soy presidente de la Comisión de la Agenda 2030, yo tuve a bien, precisamente el año pasado, tener una mesa de diálogo en donde nosotros trabajamos en conjunto con el Consejo Consultivo del Agua, precisamente para poder tener ahora sí que esta apertura de ideas, en donde cada una de las fuerzas políticas fuimos invitadas a poder poner en la mesa cuál era nuestra filosofía de qué era lo que tenía que tener este plan hídrico, que de cierta manera pues está trabajando todavía en este momento, que ya lo presentaron, y que bueno, que ahora lo que se tiene que ver es cómo se lleva la acción, ¿no? Entonces, decirte que sí, nosotros hemos tenido acercamiento, claro que sí, nosotros hemos escuchado qué es lo que contemplan estos planes, estas cuestiones, y bueno, obviamente convergimos en lo mismo. Entonces el compañero Gabriel tiene razón, y creo que todo esto que ellos buscan, nosotros también lo buscamos, y creo que esto es lo que los colectivos entendieron, y esto es en lo que se enfocaron nuestros compañeros. El tema de, si ellos se sintieron tomados en cuenta o no se sintieron tomados en cuenta, bueno, eso ya es tema del Consejo, del Consejo directamente, ¿no? Lo que nosotros, a lo que nos enfocamos fue, pues, a tratar de darle estas soluciones a estas distintas problemáticas que nos plantean allá afuera las personas. Querétaro tiene un problema de, no hay suficiente infraestructura. Es decir, como ya te mencionaba hace un momento, hay muchos hogares que todavía no tienen ese acceso como tal al agua en sus viviendas. Punto número 2, los precios. ¿Cuáles son los costos de una toma? ¿Cuál es el verdadero costo que debe de tener una contratación de una toma de agua aquí en Querétaro? Y creo que es algo que vale la pena que lo reflexionemos. 2, y muy importante, el tema del derecho humano al agua como tal. Es decir, si el agua verdaderamente la vamos a ver desde el punto de vista de un derecho, o la vamos a ver desde el punto de vista como ahorita de única y exclusivamente un tema de una mercancía, ¿no? En el sentido de las concesiones. Tenemos una ley de prestación de servicios, no tenemos una ley estatal de aguas. Esa es la realidad y ese es el título de la ley que actualmente nos rige, ¿no? Por otro lado, también el tema de la salud, que era algo que también se mencionaba, ¿no? Es decir, ¿cuál es la calidad del agua que estamos teniendo? ¿Quién lo está monitoreando? ¿Quién está revisando cuál es el verdadero, ahora sí que sentido de potabilización que estamos teniendo aquí en Querétaro, ¿no? Y otra cosa también más importante todavía, y tocando el tema de desarrollo urbano que mencionaban hace un momento, también necesitamos tener una ley de saneamiento. Es decir, si vamos a crecer exponencialmente en el tema de viviendas, de desarrollo urbano, si vamos a crecer, tenemos que cuidar dos cosas. Primero, que no se invadan las zonas de recarga,
que no afectemos a los mantos acuíferos que de por sí ya estamos, como lo menciona la Conagua, que no son pues los más grandes, por así decirlo, alcanzan, pero no el tema no es acabárnoslo, y por otro lado, pues a dónde se van las aguas residuales, cómo las estamos tratando. O sea, aquí Querétaro me gustaría poder tener un balance positivo en el tema de las plantas tratadoras de agua, pero la realidad es que no lo tenemos. Entonces, creo que todo eso también es algo que tiene que contemplar esta ley. Y no nada más es el hacer llegar el agua, tener la disponibilidad de que la gente pague precios justos y tenga acceso, sino también qué estamos haciendo con todo el agua que ya está saliendo de los hogares, de los hospitales, de muchos lados, ¿no? Por eso el Batán planteaba un reto bastante grande, creo yo. Y ese reto era, ¿cómo vamos a hacer para poder garantizar o clasificar el tipo de saneamiento que estamos teniendo en Querétaro? Porque los códigos urbanos actualmente, por ejemplo, el código urbano de aquí de Querétaro, no me van a dejar mentir, pues sí contempla el tema de la separación de las aguas, ¿no? Las aguas grises de las aguas negras, pero hacia el final, digamos ya el marco estatal todo lo vuelve a mandar al mismo lugar, pues de nada sirven los códigos, de nada sirven estas actualizaciones si no tenemos una verdadera ley arriba que rija, que a lo mejor no lo vamos a hacer con lo que ya está, pero con lo que vamos a construir a partir de ahora, yo creo que sí podemos empezar a generar una verdadera plataforma que el día de mañana sí nos permita un esquema de reutilización de agua y que sea seguro, ¿no? Y que pueda ser aceptado en ese sentido. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando actualmente, en ese sentido, estimada Diana. Y que es importante que haya una ley, pero también es importante que se estipule un seguimiento, una inspección, porque bueno, pues están las leyes, pero luego si no hay inspección y seguimiento, pues es letra muerta, y que haya presupuesto designado también para la implementación de las acciones. Enrique, mencionaba el diputado algunas de las problemáticas. Yo le sumaría el tema de que yo mencionabas tú hace ratito, la infraestructura tan añeja, ¿no? Que se necesita una inversión para que la infraestructura, ¿no? Hay porcentajes del 40% del agua potable se pierde en fugas, se roba, ¿no? En tomas clandestinas. Y yo les cuento, la problemática está en todos los niveles, ¿eh? En las colonias de clase media, ¿no? El tandeo misterioso que pues no se acepta, pero existe. Inclusive en colonias residenciales como el Campanario, que aunque ustedes no lo crean, cuando llueve se regresa el agua del drenaje y vuelve a salir otra vez a la superficie. Y eso es una problemática en uno de los residenciales más caros de Querétaro. Es decir, la problemática hídrica nos alcanza a todos, Enrique. Sí, desde luego, como lo comentas, ya nada menos hoy en los medios de comunicación locales, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles daba cuenta de los hundimientos que se están sufriendo en la zona centro de Querétaro, precisamente por las fugas que se ocasionan por que la infraestructura lleva décadas sin haber sido atendida, que desde luego ya requiere ser reemplazada esta infraestructura, y que mientras no acontezca ello, no solo se nos va el agua que traemos por ejemplo, diría yo, en el acueducto 2, desde los manantiales de Infiernillo, nada más para que la gente tenga contextualice y tenga claridad. El nivel de fugas que tenemos en la zona metropolitana de Querétaro equivale a 47 millones de metros cúbicos de agua. La concesión de agua que trae Acueducto 2 son 47 millones de metros cúbicos de agua. O sea, quiere decir que toda el agua que baja por Acueducto 2 se nos va en fugas, con el enorme costo energético que eso implica del bombeo, la extracción y el bombeo hacia la capital del estado, ¿no? Nada más para que la gente tenga una idea de ello, ¿no? Y creo que en ese sentido es también el aspecto de la inversión de infraestructura uno de los aspectos perfectibles que tiene la iniciativa, porque no contempla un adecuado modelo financiero para la operación del organismo estatal. Es uno de los rubros que, como decía el diputado, pues precisamente es sujeto de perfeccionamiento, y creo que ese es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el que se pudiera establecer claramente que para financiar proyectos de infraestructura, de crecimiento y demás, de las redes hidráulicas que se requieren en el Estado, pues hubiera una aportación federal, una aportación estatal y una aportación de los denominados fondos verdes, que esto viniera a contemplar lo que sería, por así denominarlo, como que el fondo de infraestructura hídrica estatal, que pudiera ser alimentado, que no lo contempla la ley, pero que es un área
de oportunidad para ello, precisamente para robustecer. Porque creo que hoy el principal reto que tiene esta ley, que si bien puede ser una ley que moralmente se considere justa, como lo han planteado, hoy es de que sea también aplicable en todos sus aspectos. Y en ese sentido, creo que esta iniciativa está a un paso de lograr ambos aspectos, pero que si bien tiene esta visión moral correcta, insisto, hoy requiere de una adecuada ingeniería institucional, que es uno de los rubros en los que sería perfectible esta ley. Gabriel Ballesteros, mencionabas hace unos instantes la importancia del código urbano y las modificaciones necesarias. Decía el diputado, sí, pero también es importante que haya una ley que rija. ¿Qué modificaciones se necesitarían en los códigos urbanos en Querétaro? Pues mira, tenemos desde el año 2016, con el advenimiento de la Ley General de Asentamientos Humanos, la que le decíamos nueva, pero ya no le podemos decir así porque tiene más de... ya es jovencita. Entonces, resulta que en el artículo transitorio tercero se decía que todas las nuevas instituciones urbanas y todos los nuevos elementos que se instauraban en esta ley, en esta nueva ley general, tenían un año las legislaturas de los estados para armonizar los códigos urbanos o las leyes de desarrollo sustentable, o como se llamaran en cada estado. Nosotros tenemos 9 años en mora, pero ¿eso qué implica? No hemos establecido la institucionalización de las instancias metropolitanas, se ha hablado de una contaduría, una contraloría social, se ha hablado de comités, uno agrícola y uno industrial, se han hablado de varias cosas. Pero ya lo tenemos resuelto en la ley. La ley tiene una instancia metropolitana con mayoría ciudadana y con perspectiva de género. Ya está determinado que el agua es uno de sus elementos a organizar. Es decir, ya existe legalmente una instancia que además podría ser subreglamentada a nivel local de una forma tal que quedaría perfectamente hilvanado el proceso de la gestión del recurso suelo con la gestión del recurso hidráulico. Entonces, de esa manera podemos garantizar que el ritmo de crecimiento no va a ser alterado por decisiones políticas y administrativas que no estén vinculadas a un proceso de instrumentos de planeación debidamente concatenados, y me parece que entonces esto refuerza la idea de que el código urbano debe ser reformado al mismo tiempo, siquiera para aprovechar el proceso legislativo que se va a llevar a cabo para la legislación en materia de aguas, y ese mismo consenso procurarlo para siquiera insertar en nuestra ley general, en nuestro código urbano, estas instancias metropolitanas que nos hacen falta. Adicionalmente, reglas de selección de consejeros, mecanismos para establecer las tomas de decisión de una manera que puedan resultar operables. Los ayuntamientos son indiscutiblemente otro paciente al que hay que darle una medicina de ubicación. No pueden decidir el ritmo del crecimiento los señores regidores sin control alguno. Desde esa perspectiva, nuestro problema no ha sido, que lo es, de gravedad, pero que no es el más grave, la falta del agua en los tubos. Nuestro problema es que la que tenemos y la que ya tenemos organizada no está siendo ni bien distribuida, ni bien cobrada, ni bien gestionada. Y adicionalmente, si eso fuera poco, tomamos o queremos tomar decisiones o quisimos tomar decisiones de miles de millones de pesos respecto de resoluciones o mecánicas de atención de una parcialidad del problema. Y ahí nos demostramos que no había contención al interior de un proceso de gestión y de planeación. Desde ahí tenemos que trabajar, desde abajo, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Cada ciclo trianual y sexenal volvemos a discutir las mismas cosas, volvemos a llegar casi a los mismos puntos y no terminamos por definir un modelo para la SEA. Y después se decidió que se concesionaría y se fragmentaría un proceso que todavía su mecanismo nuclear administrativo no está bien estructurado. Y luego nos reforman la ley el 11 de diciembre, la Ley Nacional de Agua. Entonces hay un tema jurídico de transversalidad que hay que cuidar enormemente en este proceso que yo felicito a la legislatura, a esta nueva mayoría parlamentaria y al proceso que han llevado, porque dentro de todo el ruido político, este asunto ha tenido estructura.
Y está avanzando. Pues se nos terminó el tiempo, necesitamos una parte 2. Muchísimas gracias, Gabriel Ballesteros, diputado Eric Silva y Enrique Uribarren. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Para Opinar.